Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100. Al inicio de este programa, permítanme recordarles, reanimarlos a suscribirse al canal, a darle like a nuestros videos y ayudarnos a promoverlos con sus amigos, familiares, gente conocida. El programa de hoy quiere dar respuesta a una pregunta. ¿Tiene la ciencia algo que decir sobre Dios y la religión? Y el contexto para ella es el siguiente. Un comentario dejado a nuestro vídeo, la ciencia está desmantelando al ateísmo, argumenta lo contrario. Es decir, que la ciencia no está desmantelando al ateísmo. Pues bien, ¿cómo se puede llegar a tal afirmación? Y la respuesta de quien hace el comentario es breve y contundente. Porque, de hecho, la ciencia nada tiene que decir acerca de Dios. ¿Cierto? Uno podría afirmar que la ciencia nada tiene que decir sobre Dios, lo cual equivale a decir que la ciencia no tiene nada relevante que decir con respecto a la esfera de lo divino. Sucede, por otro lado, que los defensores de la ciencia asumen que ésta ofrece una visión coherente del universo. Sin embargo, esta afirmación levanta polvo y al menos dos preguntas importantes. La primera, ¿es en realidad ese el caso? Y la segunda, ¿quiénes son los que se presume adquieren esa visión coherente del universo generada por la ciencia? En otras palabras, ¿puede cualquier persona en cualquier lugar adquirir una visión coherente del universo? La respuesta directa a ambas preguntas es un rotundo no. Pero hay que ver las cosas con calma y con un poco de detalle. Los científicos que están de acuerdo con ideas como esta parecen pensar que todos los humanos están de acuerdo con sus puntos de vista y con su manera de ver el mundo. Ese, sin embargo, no es el caso. Para empezar, la mayoría de la gente ordinaria, no entiende lo que los científicos dicen. Y en segundo lugar, cuando los científicos expresan maneras de pensar contra Dios o la religión, muchos ciudadanos ordinarios no los toman en cuenta. Sin embargo, los científicos alineados al llamado nuevo ateísmo insisten en ir en contra de la religión basados en una premisa casi convertida en dogma. A saber, como las teorías científicas son verdaderas, las creencias religiosas deben ser falsas.
Más aún, Sam Harris, uno de esos científicos, va más allá de esa premisa y en uno de sus artículos bastante polémicos afirma que la ciencia debe destruir la religión. Pues viendo, pues bien, volviendo al asunto inicial, uno se queda así como perplejo. Si la ciencia nada tiene que decir acerca de Dios, ¿por qué entonces este grupo de científicos hace tales afirmaciones sobre Dios y la religión? ¿Cómo se supone que debemos entender estas declaraciones y abordar estos asuntos? David Berlinski, un judío secular que a pesar de su secularismo defiende el pensamiento y sentimiento religioso, dice que los pensadores religiosos no se han ocupado suficientemente de la valoración del pensamiento de estos nuevos ateos de los que estamos hablando, ni de sus seguidores. Según él, y lo cito, la discusión acerca de la grandeza de la ciencia y la ignorancia de la religión ha quedado en manos de esta gente que ve las creencias religiosas con desprecio frívolo. Sin embargo, nosotros deberíamos señalar que algunos pensadores religiosos sí han ofrecido una respuesta crítica a los planteamientos de los nuevos ateos. Por ejemplo, tenemos el caso de la teóloga británica Tina Beattie, quien escribió el libro The New Atheists para señalar que la amenaza del fanatismo religioso ha encontrado una pareja ideal en el fanatismo secular que se ha apoderado de las clases intelectuales en el Reino Unido y en los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, Eric Reitan, un filósofo y creyente estadounidense, escribió su libro ¿Is God a Delusion? Como respuesta a las posiciones de estos letrados despreciadores de la religión. Reitan piensa que el libro The God Delusion de Richard Dawkins no es otra cosa sino una clara manifestación de una tendencia amplia e inquietante que considera que la religión y el teísmo son irracionales. Y por supuesto, los creyentes conservadores han rechazado también los dichos de los nuevos ateístas. Pero ese no es el punto de Reitan. Su objetivo, más bien, es abogar por una visión equilibrada entre los fanatismos y posiciones extremas. Es decir, él quiere promover una especie de religión teísta que respete la ciencia y que al mismo tiempo reconozca sus límites. Una religión que diga sí tanto a la razón como a los anhelos más profundos de los humanos. Berlinski entonces dice que si la ciencia se opone a la religión, tal oposición no se debe a lo que contienen los argumentos o conclusiones de las grandes teorías científicas, es decir, de la teoría de la gravitación universal, de la teoría de la evolución o de la teoría del mundo de la física cuántica.
Más bien, si se dice que hay una oposición entre la ciencia y la religión, es porque estos científicos de los que estamos hablando lo dicen. Son ellos los que están alimentando la oposición entre la religión y la ciencia. En realidad, en cuanto a las teorías, lo que sí deberíamos de reconocer es que mientras más aprendemos de ellas, al mismo tiempo, también nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas que estas grandes teorías no han podido explicar ni explican en su totalidad. Y Berlinski nos da 3 ejemplos. Primero, no sabemos, es decir, no sabemos con seguridad cómo comenzó el universo o por qué está aquí. Claro, ya sabemos que la teoría del Big Bang está muy establecida. Sin embargo, el caso es que aún hoy los científicos continúan tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta. En segundo lugar, tenemos muy poca idea de cómo surgió la vida. Es decir, nadie puede afirmar con certeza cómo sucedió. Actualmente, la teoría de la evolución está siendo cuestionada al respecto. El científico Stephen Meyer, por ejemplo, ha señalado las deficiencias, las limitaciones de esta teoría. Y en tercer lugar, siguiendo a Berlinski, tampoco podemos decir nada interesante sobre el alma humana o qué es lo que nos impulsa a la conducta recta y moral. También aquí es verdad que hay científicos que trabajan en este asunto. Sin embargo, ninguno de ellos ha publicado conclusiones que afirmen conclusivamente una u otra posición. Así que lo paradójico en estos casos es que, aunque las teorías ofrecen explicaciones sobre el funcionamiento del mundo, la verdad es que al mismo tiempo han ampliado, han agrandado nuestra conciencia respecto a las limitaciones de la ciencia, a las limitaciones de lo que aún no sabemos sobre el mundo, y en ese sentido podemos decir que la ciencia y las teorías científicas han aumentado el sentido humano de lo sublime y de lo misterioso. De esta manera, queda claro que sí, las teorías explican el mundo natural, pero que en realidad no pueden decir gran cosa acerca de esas preguntas que abordan la sabiduría y las tradiciones religiosas. Pero una vez más, los partidarios de las teorías científicas que desprecian la religión continúan afirmando que los humanos no somos más que accidentes cósmicos. Y tal punto de vista ha sido tomado muy en serio por los que creen en la ciencia. Porque desde luego, las personas que piensan con un sentido de proporción y responsabilidad son mucho más cautelosas para expresar posiciones al respecto. El caso en cualquier lugar es que tanto los ateos tradicionales como los llamados nuevos ateos no han podido ofrecer una visión positiva ni del mundo
ni tampoco han podido secularizar la sociedad de una manera coherente y significativa. Y vaya, lo relevante de esto no es que lo diga yo, porque no soy yo quien lo dice, sino un mismo ateísta, es decir, Alain de Botton, ese filósofo ateo que ha estado promoviendo el llamado ateísmo 2.0, el cual pretende reemplazar al ateísmo tradicional. En su ateísmo 2.0, Alain de Botton reconoce que la religión ofrece guía, consuelo y moralidad a los humanos. De Botton, por tanto, estaría de acuerdo con Berlinski al decir que la ciencia no puede decir nada de valor sobre las grandes cuestiones de la vida. En realidad, la ciencia puede decir muy poco sobre la muerte, el amor, el significado de la vida o el significado de la historia. Por otro lado, las tradiciones religiosas ofrecen sistemas de pensamiento coherentes, sobre todo cuando se trata de estos temas. Afirman, entre otras cosas, que la compasión y la justicia, y que quede claro, no los dogmas ni las creencias, sino la compasión y la justicia son la verdadera prueba de toda espiritualidad humana. Las tradiciones religiosas afirman que los anhelos del alma no son en vanos, que hay algo que está más allá de la historia. Y tal afirmación da esperanza y sentido a la vida de miles, si no es que millones de personas. Dicen también que el sufrimiento será reconocido, algo que lleva a sus seguidores a creer y luchar porque un día haya justicia para todos. Las tradiciones religiosas afirman que hay un principio más allá del egoísmo y que tal principio está presente y trabajando en el cosmos. Una vez más, tal afirmación ofrece a los creyentes consuelo y la esperanza de que tal vez los humanos seamos parte de ese principio. Y así, contra las afirmaciones de los defensores radicales de la ciencia, Berlinski es enfático y lo cito: la magnificación de la importancia y el papel de la ciencia en el mundo debe detenerse. Cierro comillas. Y yo diría entonces, hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Aparte de lo que Berlinski dice, también hay que tomar en cuenta lo que otros científicos están diciendo. Por ejemplo, el biólogo Kenneth Miller no ve ningún conflicto entre su fe católica y la teoría de la evolución de Darwin. Y Francis Collins, como ya dijimos en un video anterior, ha hecho declaraciones muy similares. Además, es de conocimiento común, todos lo sabemos, que al referirse a las verdades de la religión y la ciencia, Stephen Jay Gould dice que los magisterios de la ciencia
y de la religión no se sobreponen. Y todo mundo recordará que se le atribuye a Albert Einstein, que ha dicho que la ciencia sin religión es coja y que la religión sin ciencia es ciega. Estas declaraciones, estas posturas plantean una pregunta importante. ¿Qué han visto o entendido estos científicos que los lleva a hacer tales declaraciones, a tomar esas posiciones? Bien, podríamos en todo caso decir que la ciencia no puede decir nada significativo acerca de Dios. Y sin embargo, como ya lo hemos dicho, un grupo de científicos comprometidos con el ateísmo militante, es decir, Richard Dawkins, Victor Stenger, Tanis Eddy, Emil Zuckerkandl, Peter Atkins, Steven Weinberg, entre otros, este grupo ha emprendido un ataque frontal contra las creencias y los sentimientos religiosos. Y por eso, como también ya hemos dicho, son ellos quienes afirman que las creencias científicas y religiosas están en conflicto. Son ellos los que dicen que la creencia religiosa es mala y debe desaparecer. Y Berlinski señala bien, los puntos de vista de esta gente parecen importantes porque para justificar su posición sobre las creencias religiosas, invocan el poder de la tradición científica occidental. Victor Stenger, por ejemplo, escribió un libro en el que afirma que la ciencia demuestra que Dios no existe. Por lo tanto, lo que parece fortalecer los puntos de vista de esta gente es que afirman que el ateísmo se basa en doctrinas científicas, mientras que la religión se basa en cuentos y fábulas, lo cual, como ya hemos dicho anteriormente, no es el caso. Estos nuevos ateístas afirman que la ciencia es el único sistema de creencias en el que hombres y mujeres racionales pueden poner su fe y devoción. Algo que en la vida real está muy, muy lejos de lo que todos vemos y experimentamos alrededor del mundo. Y es que nosotros vamos a decir, a fin de cuentas, la cuestión fundamental no es si Dios realmente existe o si la ciencia puede probar o refutar su existencia. No, la verdadera pregunta es si la creencia en la existencia de Dios juega un papel importante en la vida humana. Esto es lo que nos reta a pensar. Como Devotó y Berlinski dejan bien claro, la religión tiene el poder de consolar. Y por eso, según Berlinski, uno debería preguntarse por qué la religión ha tenido ese poder a lo largo de toda la historia humana. ¿Será que hay alguna conexión entre la importancia de la creencia religiosa y la existencia de la deidad en realidad? Pues bien, amigos y amigas, yo aquí los dejo.
Esto es todo por hoy. Cualquier pregunta, o mejor dicho, cualquier respuesta que queramos dar a este tipo de preguntas, solo se puede hacer cuando se abre el corazón, cuando se abre la mente, cuando se reflexiona seriamente sobre este tipo de temas. Pero claro, esto depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Yo aquí termino hoy, pero antes de irme, les recuerdo que nos apoyen con sus likes, que nos apoyen con su suscripción y que animen a otros a hacer lo mismo. Hasta la próxima. Seguimos en contacto.